Buen día a todos. Estamos con un desayuno de coyuntura más, probablemente en momentos de mucha discusión y momentos difíciles para dialogar de estos temas. Pero, como ustedes saben, este ciclo que comenzó hace muchísimos años intenta todos los días viernes conversar sobre estas cosas de la coyuntura que definen después el sendero que tenemos que seguir. Y el tema que nos convoca es el de la pandemia, los decretos de necesidad y urgencia, las autonomías provinciales, tema que hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que por eso invitamos al doctor Héctor Alfredo Jiménez, que es abogado y profesor adjunto de Derecho Constitucional de la Cátedra A de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, cátedra prestigiosa que hubiera presidido en su momento don Carlos María Vargas Gómez, ahora preside el doctor Roque Midón. Doctor Jiménez, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia, a todos los que están participando de esta reunión. Y agradecido por la invitación, y vamos a tratar humildemente de hacer un aporte, un granito de arena. Una sola aclaración, es decir, en la actualidad soy profesor titular por concursos de la Cátedra de Derecho Constitucional de los Poderes. Me separé del profesor Mario Midón, mi amigo, mi maestro, y bueno, simplemente esa aclaración. Le agradezco mucho. Yo No, jugué con mi memoria y no con el papel que me pasó el club. claro, Doctor, sí, tenemos el la tiempo siguiente pasa para mecánica. todos. Sí, 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 cómo Sí, no. unos 20 minutos que lo escuchamos y después intercambiamos opiniones con la audiencia. Algunos transmitirán las preguntas por el chat y otros lo harán verbalmente. Lo escuchamos, adelante, gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, el tema que nos convoca, y creo que es un tema de muchísima actualidad, es la cuestión de cómo debe actuar el Estado frente a una emergencia, cómo debe actuar el Estado frente a la pandemia, cuáles son, digamos, las consecuencias jurídicas, normativas, quién puede controlar estas medidas que toma el Estado, bajo qué principios se toman estas decisiones, es decir, quién aporta las pautas o las medidas para tomar estas decisiones, ¿eh? Y cuáles son los casos en que se puede declarar una cuestión, una medida de emergencia. ¿Qué dice la Constitución argentina? ¿Qué dice nuestro derecho constitucional? Ante todo, un principio general que rige en estas cuestiones. En la emergencia, decía un filósofo español, el que quiera gobernar sin la Constitución es un temerario. Y en cambio, aquel que quiera gobernar con la Constitución en la mano es un iluso. Yo siempre voy a preferir ser un iluso a un temerario. Es decir, aún en los casos de emergencia bélica, de emergencia política, de emergencia económica, hay que gobernar con la Constitución en la mano. ¿De qué manera afectan una declaración de emergencia a las instituciones fundamentales del Estado de Derecho? Como, por ejemplo, la división de poderes o el federalismo. Y acá, en teoría, esto vamos a tratar de bajar la teoría a la realidad, pero para eso tenemos que tener mínimamente un marco teórico. Hay dos caminos. Hay dos caminos.
Los caminos que se han señalado por autores como Carl Smith, por ejemplo, un teórico de los autoritarismos y de los totalitarismos, sostenía básicamente la idea que en la emergencia, en el caos, no se puede estar sujeto al derecho. Es el soberano, es decir, el gobernante, el que debe y el que puede administrar este caos. Bueno, esta es una posición, evidentemente no sé si tiene algo que ver con algunos gobiernos en la actualidad. La otra posición es la posición razonable, la posición de los que estamos en el tránsito del respeto a los derechos fundamentales y al derecho constitucional fundamentalmente, es que aún en el derecho de la emergencia no se deben ver afectados los aspectos fundamentales del Estado de Derecho, como la división de poderes, como los controles constitucionales y, obviamente, defender el orden constitucional. El 13 de marzo del año 2020 se declaró por un decreto de necesidad y urgencia, ¿no es cierto?, el aislamiento compulsivo, es decir, medidas de restricción de los derechos fundamentales en una situación de pandemia que había sido ya declarada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Entonces, esto planteaba una serie de conflictos entre los derechos que estaban en juego, es decir, el derecho a la salud por un lado y los restantes derechos constitucionales, como el derecho de reunión, el derecho de tránsito, el derecho de trabajar, el derecho, tal vez prácticamente los derechos quedaban supeditados a que no se viole, no se cuestione o no se ponga en riesgo ese derecho a la salud, que es un derecho de alguna manera establecido para toda la sociedad. Pero aún en este caso, para verificar que esta lesión de unos derechos en favor de otros sea constitucional, deben cumplirse con tres principios fundamentales. Uno, el principio de legalidad. El principio de legalidad del artículo 14 de la Constitución. En este caso fue un decreto de necesidad y urgencia. El Congreso había dictado, sí, una ley de emergencia en diciembre, que de alguna manera le daba cierto manto, cierto margen, cierto paraguas protector hasta a este DNU. Nosotros inclusive en alguna oportunidad que tuvimos de explayarnos sobre esto, consideramos que este decreto originario, el del 19 de marzo del 2020, fue ajustado a la Constitución. Entonces, primer principio, el de legalidad. Segundo principio, el de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución. Es decir, las medidas adoptadas deben ser congruentes, deben ser proporcionales, deben estar en función de esta regla de razón. ¿Cuándo una medida es razonable? Bueno, según la jurisprudencia y según la opinión de los autores, de los estudiosos del derecho, es razonable cuando se ajusta a normas técnicas, científicas, y es razonable cuando se ajustan al principio de supremacía constitucional. Es decir, que no se viole el contenido de la Constitución ni de los tratados de derechos humanos, lo estamos olvidando, y también de las leyes que rigen en este caso y de las prohibiciones que tiene aún el Poder Ejecutivo Nacional en el dictado de los DNU, estas limitaciones que no las puede hacer en materia tributaria, en materia
penal, ¿no es cierto?, electoral y de los partidos políticos. La segunda cuestión que es importante acá es tener en cuenta que los controles deben existir, deben seguir existiendo. El Congreso tiene que actuar y el Poder Judicial funcionar y cumplir con su rol fundamental. Porque si no estaríamos en una situación aún más desproporcionada a lo que ya existe, no solamente en el derecho argentino, en el derecho comparado, del llamado hiperpresidencialismo. Estaríamos en un sistema prácticamente de gobernar por decretos. El Poder Judicial tiene que decir algo. La Constitución argentina, en materia de emergencia, no tiene normas específicas. Esto también hay que decirlo. Es decir, nuestra Constitución es de corte liberal, es una Constitución en este punto. No se introdujeron demasiadas modificaciones, salvo la atribución del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad de urgencia. No se introdujeron modificaciones en la parte de los derechos y en la parte dogmática de la Constitución. La Corte Argentina fijó algunas pautas, es decir, aplicó, fíjense ustedes, aplicó. Las emergencias en la Argentina vienen desde 1920, desde el gobierno de Irigoyen. Las primeras leyes de emergencia en materia de alquileres se dio en 1921, en 1922. Y de ahí hemos tenido emergencias de todo tipo, color y de todos los gustos. Esta última es tal vez la que más ha afectado en general a la sociedad porque no afecta a un sector o a un grupo, sino a toda la comunidad. ¿Qué dijo la Corte? Así, básicamente, vamos avanzando en el tema. La Corte fijó pautas muy básicas para que una emergencia sea constitucional, sea declarada constitucional. Primero, la intervención del Congreso. Segundo, la transitoriedad de las medidas, es decir, bueno, por eso se dio también, fíjense ustedes, esta situación que se daba cada 15 días. Sí, es transitoria, pero 15, 15, 15, llegamos a los 5, 10, a los 20 años. El estado de sitio, que también es una medida transitoria, el anteúltimo, porque el estado de sitio duró 7 años. Segunda cuestión, debe ser razonable la medida y debe ser proporcional en su aplicación. ¿Qué pasa con el federalismo? La segunda, y las autonomías provinciales. ¿Cómo afecta la emergencia a las autonomías provinciales y al federalismo? Bueno, el federalismo, en principio, es para tener, digamos, una idea para los que escuchan son las pautas básicas sobre el federalismo, es una forma de organización territorial del poder que multiplica estos centros de poder, estos centros de gobierno, en la cual se dividen, digamos, dos aspectos fundamentales de la teoría del Estado, que son la soberanía y la autonomía. Las normas nacionales, de alguna manera, tienen la supremacía por aplicación del artículo 31 de la Constitución en todo el territorio y se imponen a las normas provinciales. Pero ojo, no siempre y no en todas las materias. La supremacía del 31 se va a dar siempre y cuando la materia de que se trate no sea una materia delegada por las provincias, porque ahí viene la otra cuestión. El sistema federal es un sistema complejo de reparto de competencias y de atribuciones, porque en un mismo territorio deben coexistir hoy 3 ordenamientos jurídicos y 3 poderes. Gobierno nacional, gobierno provincial y el gobierno municipal. Los 3 mandan, como suelo decir siempre,
al ciudadano. Es decir, el ciudadano de a pie está sujeto a tres jurisdicciones, a tres poderes. Entonces, las provincias y los municipios, podríamos decir, son autónomos, y la autonomía en este sentido implica la facultad de autogobernarse, dictar sus normas, su constitución, elegir sus autoridades sin intervención del gobierno. Y en este punto serían soberanas las provincias. No rige la limitación del artículo 31 de la supremacía constitucional. Y en la materia de pandemia, ¿dónde entra en esta cuestión? La cuestión de pandemia, en este punto, la cuestión de salud pública, es una materia no delegada por las provincias. Es una materia reservada, artículo 121 de la Constitución Nacional. Y el llamado poder de policía, que es la facultad que tiene el Estado para limitar los derechos individuales en función del bien común, en función del bienestar general, en función de los intereses de toda la sociedad, es un poder no delegado. Ahora, se da, es cierto, una complejidad en la aplicación práctica de esta cuestión de jurisdicción, porque ahí juega la jurisdicción territorial, es decir, en las cuestiones interjurisdiccionales es nacional. Todo el tránsito nacional, el transporte interjurisdiccional, o sea, entre provincias, evidentemente ahí tiene competencia el gobierno nacional. Y los municipios también son autónomos, aunque hemos visto excesos, porque en la Argentina no hay fronteras entre las provincias, ¿no es cierto? Hay límites, pero no fronteras. Hay municipios que han establecido barricadas, han establecido impuestos, han establecido fronteras interiores. El tema, por ejemplo, de la compra de vacunas, también es un tema que se dijo en un principio, lo dijo el gobierno nacional, que era una cuestión que se había concentrado como política de Estado en el gobierno nacional. Hoy nos enteramos, yo siempre puse en duda esta cuestión de por qué el Estado, igual que el tema ahora de la concentración de la política de salud en cuanto a las unidades de terapias intensivas, que hay como un proyecto, una idea de que sea el gobierno nacional el que concentre y el que determine. Estas cuestiones me parece que están en un límite muy dudoso de su legalidad. Es decir, como decían los romanos, y eso no sería aplicable. Salus pública, suprema lex es. Es decir, la salud pública es la suprema ley. No, la suprema ley es la Constitución argentina y es la que tenemos que respetar, no la salud pública. La salud pública no es una constitución. La suprema ley no es la salud pública, debe ser la Constitución. Entonces, en materia de federalismo, y acá recurro a un gran maestro, el maestro Frías, se debe dar un federalismo de concertación, se deben poner de acuerdo, se debe conversar, pero de buena fe las autoridades. El pueblo está esperando estas medidas, porque si no, y este es un tema que ya lo explicaban los teóricos, los maestros, ¿no es cierto? El federalismo, en definitiva, es un equilibrio entre dos fuerzas, las fuerzas centrípetas, que tienden a la concentración del poder en un lugar, y las fuerzas centrífugas que las provincias mantienen o quieren tener sus autonomías. Por último, en materia de los decretos de necesidad y urgencia, ¿qué papel juegan estas normas? La sociedad está viendo, ¿no es cierto?, una suerte de decretomanía. Acá tenemos una inflación de decretos. En el 2020, lo han hecho todos los presidentes, hay que ser honesto
¿no es cierto? Lo han hecho todos los presidentes, lo ha hecho el doctor de la Rúa, lo han hecho en los 3 gobiernos del kirchnerismo. Y este gobierno tal vez se está, de alguna manera, cortando solo, podríamos decir, en la cantidad. Tal vez por la pandemia. Vamos a darle en ese punto una... Pero ya en el 2021 ya se han dictado cerca de 100 decretos. ¿Y qué dice la Constitución de los decretos? Y acá, realmente, voy a leer el artículo porque realmente es, hay que poner blanco sobre negro en el punto. El artículo 99, inciso tercero, es cierto, le da al presidente la facultad de dictar estos decretos. Estos decretos de necesidad de urgencia tienen el valor de una ley. Pueden derogar a las leyes, salvo en estos 4 temas que hemos mencionado. Cuestiones penales, cuestiones tributarias. Recordemos el decreto de necesidad de urgencia que le sacó a la capital federal, ¿no es cierto?, recursos para darse a la provincia de Buenos Aires. Es un tema, en mi opinión, inconstitucional por esa cuestión electoral y de partidos políticos. Dice la norma constitucional: el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, no podrá, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones. Esta es la regla. Y para todo lo que estamos en derecho, siempre hay una regla y hay una excepción. Y el DNU es una excepción. Es una medida excepcional. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de... No sé, hoy el Congreso está funcionando. Que yo sepa, está funcionando. Y acá, para terminar y dar lugar tal vez a preguntas o a críticas también, que son bienvenidas, ¿cuál es la posición de la Corte frente a los DNU? ¿Qué ha dicho? Bueno, el tema de los DNU está regulado en la Constitución y está regulado en una ley reglamentaria, entre comillas, reglamentaria de este tema, que es la ley 26.122, que de alguna manera, en vez de reglamentar, ha amplificado. Yo creo que la Corte en algún momento va a tener que decir que esta ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque esta ley, en lugar de restringir, de limitar, de controlar que el Poder Ejecutivo pueda dictar estas medidas, que sí es cierto, tal vez lo debe hacer en situaciones excepcionales, pero no debe alterar el procedimiento de formación y sanción de la ley que está en la Constitución. Porque básicamente lo que ha hecho esta ley es permitirle al Poder Ejecutivo que, con que una sola de las cámaras apruebe su DNU, ya es ley, ya quedaría convalidado. Cuando la Constitución, en el caso de la aprobación de las leyes, se necesita la aprobación de las 2 cámaras. Acá, con que una sola apruebe, ya es ley. Es decir, con lo cual, para decirlo en términos sencillos que se entienda, un presidente que tenga el quórum en una cámara puede gobernar por decretos. ¿Y quién le va a decir algo? Quedaría solamente el Poder Judicial para controlar. ¿Y qué dijo el Poder Judicial? Y con esto sí podríamos ir cerrando esta parte. No sé cómo estoy en el tiempo, creo que me excedí un poco. Hay un fallo que es un fallo no tan nuevo, un fallo consumidores argentinos, que siempre lo aplicamos a los alumnos. La Corte básicamente ahí controló y declaró que se deben cumplir básicamente 3 o 4 condiciones. Primero, lo que señalamos, que es un instituto excepcional y no un instituto normal o regular. Hay que ir a la voluntad del constituyente. Segundo, que se debe controlar la transitoriedad de la medida. Tercero,
evaluar si existen o no los hechos habilitantes. Es decir, este es un tema que se discute en el derecho, un tema técnico, si los jueces pueden evaluar, ¿no es cierto?, la cuestión de los hechos. Y cuarto, ¿no es cierto?, que es muy importante este tema, es un tema tal vez lo más importante del fallo, los decretos de necesidad de urgencia se presumen que son inconstitucionales. El que quiera hacer valer, porque nosotros enseñamos en derecho, sobre todo en derecho constitucional, que hay una regla general que es la presunción de constitucionalidad de los actos públicos. Es decir, un acto de gobierno, por más que sea, digamos, bastante dudoso, hay que cumplir. El que no está de acuerdo con ese acto lo tiene que cuestionar judicialmente, pero hay que cumplir, hay que acatar las leyes, hay que acatar los decretos y hay que acatar las decisiones de la justicia. Pero en este tema lo ha dicho la Corte Suprema, se presume que son inconstitucionales. Entonces, ¿quién debe probar que son legales? El gobierno nacional. Bueno, Muchas espero no gracias. haberlos dormido a todos. No, te agradecemos mucho. Han surgido aquí algunas cuestiones. Dos, básicamente. La primera es, hablamos de la salud como materia federal, competencia federal. La educación, que es el punto que plantea la Ciudad de Buenos Aires en su acción, ¿es materia federal o es materia de las provincias? Y segundo, ¿la Ciudad de Buenos Aires es asimilable desde su punto de vista a las provincias? Bueno, comenzamos por la primera. La educación es una materia no delegada, es una materia que corresponde a las provincias. Ahora, ¿qué se entiende por decir qué debe incluirse en la materia de educación? Los contenidos educativos, los planes de educación, etcétera. Bueno, este tema yo considero que es totalmente, digamos, de las provincias, forma parte de sus competencias en materia de autonomía provincial. El gobierno nacional, por la Ley Federal de Educación, tiene algunas injerencias, el tema salarial, el tema presupuestario, el tema, en fin, si vemos en la historia argentina, el tema educativo, ¿no es cierto?, sobre todo en la educación primaria, porque esto está en el artículo 5 de la Constitución, es una obligación de las provincias garantizar, ¿no es cierto?, la educación primaria y la administración de justicia. No es una cuestión de gusto, es una obligación. El gobierno federal, lo que pasa es que en la historia siempre ha establecido, ¿no es cierto?, por el Congreso, para ayudar a las provincias presupuestariamente. Y con ese, el que tiene la chequera, tiene también cierta, o quiere tener injerencia en la cuestión educativa. La segunda cuestión, Ciudad de Buenos Aires, no hay duda alguna, lo ha dicho la Corte, está equiparada a una provincia. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires tiene rango constitucional, no legal. Lo que pasa es que hay una ley que se dictó en función de la reforma constitucional para garantizar los intereses del gobierno federal en la Ciudad de Buenos Aires. Pero es una ley reglamentaria que no puede alterar o cambiar el contenido. El contenido de la autonomía, lo que es la autonomía, tiene rango constitucional, el artículo 123 de la Constitución. No sé si contesté lo que se Sí, muchas gracias. Aquí también consultan. Como estamos comenzando esta segunda ola de la pandemia y próximamente vendría una tercera ola si es que se sigue el ritmo que vemos en los países
del norte del continente, ¿usted estima que habrían más conflictos de este tipo con las provincias? Bueno, esa es una pregunta, digamos, de futurología, es decir, indudablemente ante situaciones de emergencia van a haber conflictos, siempre hay conflictos en las sociedades, pero también hay formas de solucionar. Por eso yo mencionaba en la charla, en la presentación que hicimos, que hay métodos de solucionar todos los conflictos. Primero es la concertación, y apelamos a eso. Se llevó a cabo en la primera etapa de este gobierno, ¿no es cierto? Recordemos, inclusive, con una señal tal vez muy positiva para la sociedad, tranquilizadora para los ciudadanos, que esa mesa del presidente se hacía en consenso con gobernadores oficialistas, con gobernadores opositores, y eso daba también una suerte de tranquilidad, porque cuando a nadie le gusta que le restringan los derechos, pero si uno ve que hay un consenso, que hay un aval de nuestros gobernantes, oficialismo y oposición, y bueno, por lo menos no digo que lo va a aceptar con alegría, pero vamos a tener tal vez una tranquilidad que son los que nos están gobernando. La siguiente pregunta creo yo que va a tener que facturarle a alguno de los legisladores que está presente en esta charla. La pregunta es, ¿qué pueden hacer los legisladores nacionales frente al avance de estos decretos de necesidad y urgencia y a esta modalidad de gobernar por un sistema que, como usted lo describió, es mucho más sencillo que seguir el paso de discusión de cualquier ley, donde se necesitan ambas cámaras? Aquí basta con tener la mayoría en senadores, como el caso del gobierno actual, para poder convalidar el DNU. Bien, el tema es, a ver, así como está digamos, la posibilidad del presidente, indudablemente es el que tiene que llevar la decisión, y es fácil criticarnos. Yo siempre lo critico, pero bueno, hay que estar. Ahora, los legisladores, con la Constitución, tienen una intervención importante. Hay una llamada Comisión Bicameral Permanente que tiene una integración proporcional al quórum de las cámaras, que es la primera que tiene que realizar un dictamen, una opinión, y la Constitución, la ley lo dice, la ley establece 10 días, ¿no es cierto?, para que el jefe de gabinete envíe el DNU, y 10 días tiene la comisión para hacer un dictamen, y en ese dictamen también se debe evaluar la constitucionalidad, en fin, la oportunidad, una serie de cuestiones, y después tiene que enviarlo al recinto, al plenario. Lo que pasa es que en el plenario no hay un plazo. Si bien la ley, fíjense ustedes, hay 3 artículos de la ley que establece el término inmediatamente. No hay un plazo de días, pero dice inmediatamente, le dice al Congreso que debe resolver. Bueno, si el Congreso por esas cuestiones lo aprueba, o una Cámara solamente lo aprueba, y queda el Poder Judicial, yo creo que acá sí hay que ponerse los pantalones largos, y la Corte o el Poder Judicial en general debe comenzar a controlar. Yo no digo, digamos que por acá se viene el debate, o es otro debate que excedería esta cuestión. ¿Los jueces gobiernan? ¿O los que gobiernan son los poderes públicos, políticos, que han sido elegidos por el pueblo? Los que gobiernan son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero el Poder Judicial en nuestro sistema, que es el sistema norteamericano, no es el sistema europeo, el Poder Judicial es un poder del Estado. Y un juez puede frenar una ley o puede frenar un decreto. Ahora, en este marco, así, siguiendo con la futurología, ¿cómo estima usted que va a resolver la Corte Suprema este conflicto planteado en el que la Ciudad de Buenos Aires reclama su autonomía
ciñéndose solamente al tema educativo, y el gobierno coloca el tema sanitario por encima del tema educativo. Sí, en este tema de la intervención de la Corte, hay dos cuestiones, ¿no es cierto? Uno, en principio, no es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió por sí mismo, digamos, abrir las escuelas, y no fue un acto de gobierno, fue el cumplimiento de una orden judicial. Acá hay un amparo presentado por una ONG de los padres, y hay una cámara contencioso administrativo, o sea, el Poder Judicial, lo que estamos diciendo recién, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho que se garantice un derecho humano, que es el derecho a la educación. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha cumplido esa orden judicial y ha enviado el caso para que resuelva la Corte ante la digamos, situación de intromisión del decreto del DNU en la cuestión educativa. Y va a tener que resolver la Corte. ¿Cómo resolverá la Corte? Yo creería que si se cumplen estas pautas que nosotros que no son ideas mías ni pensamientos, esto es un resumen, digamos, de la doctrina y de la mejor jurisprudencia argentina, por lo menos en estos tiempos. Ciñéndose a eso, el doctor Rosati, por ejemplo, que es un gran constitucionalista, no sé cómo será el tema del orden de votación, pero presumo que por lo menos él, con todo lo que ha escrito en sus libros, va a hacer garantizar las autonomías, en este caso, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Plantea Matías, tengo entendido que el gobierno tiene el monopolio de la importación de vacunas. ¿No habilita la importación a privados? ¿Eso es constitucional desde su punto de vista? Bueno, yo creo que lo había tocado, me parece, cuando hablé. No, bueno, básicamente, a ver, hay una ley nacional de vacunas. Yo, honestamente, considero, ¿no es cierto?, no soy un experto en temas de salud pública, no conozco en detalle lo que dice la ley. Ahora, más allá de lo que diga la ley, el tema de salud, reiteramos, es una cuestión no delegada. Y lo ha dicho ahora el jefe de gabinete hace poco tiempo, que nunca estuvo prohibida a las provincias ni a los privados comprar vacunas. Lo dijo recién ahora. O sea, este tema yo ya lo venía señalando cuando salió en su momento este monopolio, y también creo que lo señalé en esta exposición. Hay un proyecto que se está trabajando de monopolizar, o no sé, concentrar, no sé cómo será el término, quiero usar un término, el tema de las UTI, de las unidades de terapia intensiva, y que sea el gobierno nacional el que disponga. Bueno, estamos transitando hacia una, digamos, afectación de las autoridades, porque la política de salud pública, de alguna manera, forma parte de la autonomía de las provincias. El tema vacunas, yo creo que no debe prohibirse, no debería haberse prohibido, y no debería prohibirse a las provincias. Evidentemente hay allí una cuestión que en la aprobación de todos los medicamentos, de todas las vacunas, funciona un organismo nacional que es la ANMAT. Entonces, indirectamente, si una provincia compra vacuna y esa vacuna no está autorizada por la ANMAT, y vamos a estar, es decir, caemos nuevamente en esta dependencia de un federalismo centralista. Pero pasa en muchos temas las autonomías, por ejemplo, en el tema del SENASA, en el tema las provincias son autónomas para fijar su política de salud en materia de sanidad fitosanitaria o animal, etc. El problema es que después, para comercializarla, si no tiene la autorización del organismo nacional, ese producto no puede salir de la frontera de la provincia. Si mientras se lo comercialice dentro de la provincia, basta con la licencia provincial, con el permiso provincial. El problema es si uno quiere comercializar o exportar, caemos en
la dependencia del gobierno nacional. Hay una pregunta de Octavio Ifrán. Pregunta, ¿quiénes serían los responsables por las secuelas en la salud o muerte que genere asistir a las clases de manera presencial, entre otras restricciones que alcanzaron repercusión nacional? Bueno, es una pregunta bastante amplia y compleja para poder decir responsables directos o indirectos, o, en fin. El tema de, sí es cierto, hay toda una cuestión que está ahí, pero también podemos dar otro ejemplo. ¿Quién es responsable por los policías o por los médicos que están atendiendo o por los transportistas? ¿Quién es responsable por autorizar el fútbol? Si se contagian los futbolistas, ¿quién es responsable entonces de todo eso? No lo traslademos a un solo ámbito, porque en este punto el árbol no nos debe tapar el bosque. Estamos todos en el mismo barco, acá no. Es decir, debe haber, digamos, medidas razonables, medidas acordadas, medidas que se puedan conversar y ponerse de acuerdo. Es cierto, yo tengo mi hija que va a la escuela también, y la mando a la escuela, bajo mi responsabilidad. Yo no voy a ser responsable del Estado, porque hay un protocolo que el Estado aprobó, hay pautas, cada uno tiene que cuidar, hay que ser responsable. También ojo, que el tema no le carguemos todo al Estado. Vemos en la calle gente que anda sin barbijo, que no se controla, que no, todos tenemos que seguir controlándonos, porque este es un tema de todos. Aquí preguntan respecto de la situación de Formosa y las autonomías provinciales. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de Formosa, donde no se le permitía el ingreso a las personas, entre otras restricciones que alcanzaron repercusión nacional? ¿Cuál es su opinión sobre la autonomía provincial y si esta fue respetada? Bueno, en el caso de Formosa, no es una opinión mía, es una opinión de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sacó un dictamen el 12 de marzo del 21. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a la provincia de Formosa por las medidas que tomó. No es una opinión mía. Remito a esto y si quiere después la producción le envío, acá tengo en el teléfono, el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo de Formosa es lamentable, desde todo punto de vista, sobre todo por la violación a los derechos humanos a sus propios ciudadanos. Esto, por eso, es decir, un gobernante que maltrata, y no hablemos del tema de las denuncias que hicieron las comunidades indígenas sobre su maltrato a las embarazadas, que también hay medidas que se han tomado en materia de derechos humanos. Mi opinión es condenatoria a las medidas que se han tomado. Muchas gracias. Ahora, va flotando sobre todo esto que veníamos conversando, el estado de incertidumbre que tenemos los ciudadanos frente al accionar del gobierno nacional y de la Corte Suprema, con fallos contradictorios o no, a medida de cada uno de los gobiernos, desde el punto de vista del opositor. Con el fallo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, de apelaciones en los contenciosos, el gobierno nacional dice es un fallo a favor de Rodríguez Larreta. Con el fallo del juez federal posterior, que hace lugar al pedido de inhibitoria, la crítica de la oposición es un juez a medida. Nosotros, los ciudadanos en general, asistimos como en un teatro, pero cada una de estas decisiones nos afectan de manera directa.
y ¿cómo salimos de esta situación? Usted desde la cátedra transmite sus conocimientos, nosotros debatimos en este lugar, pero la incertidumbre sigue flotando sobre cada uno de nosotros. Sí, indudablemente esa cuestión fue tal vez, no quiero decir la frutilla del postre en este desaguisado, en este desencuentro, diría yo, este desencuentro que espero que sea transitorio entre los gobernantes, que espero que sea un desencuentro, digamos, que esto sea, que el agua no llegue al río, ¿no es cierto? Pero es cierto, esas dos decisiones judiciales generaron una gran incertidumbre. Y yo creo que tal vez ese fue el efecto buscado, buscar la incertidumbre. La competencia, en este caso, es de la Cámara Contenciosa Administrativa. ¿Por qué? Porque es un amparo presentado por los padres para garantizar un derecho humano que es el derecho a la educación de sus hijos. Y la Cámara, en este caso, uno de los jueces que tengo cierto conocimiento, el doctor López Alfonsín, que es no solamente seguramente un gran juez, que no tengo un seguimiento de su fallo, pero es un gran jurista, es decir, pertenece a la Asociación Argentina de Derecho, digamos, participado de muchas de sus exposiciones, es un abogado muy, digamos, muy formado en estos temas, no es ningún improvisado, es un fallo profundo y mesurado. El fallo del juez federal, a mi humilde entender, es incompetente. ¿Por qué? Porque no necesariamente por ser un DNU va a ser competencia de la justicia federal. Porque si no, fíjense ustedes, el día de mañana, un juez federal acá en Corrientes quiera suspender, no sé, las elecciones quiera suspender las elecciones porque, bueno, porque la pandemia está en la ola 3, la tercera ola. Suspendemos las elecciones y prorrogamos. ¿Y quiénes son ellos para suspender las elecciones? ¿Quiénes son ellos? Por favor. Hay que garantizar, aprobar un protocolo y que se vote. Hay que votar. El soberano es el pueblo. Ellos son nuestros empleados. Ellos son nuestros empleados. Nosotros somos el soberano. Lo dice la Constitución, no es una cuestión mía. Un ciudadano presidente. No está por encima de la Constitución ni de la ley. Y los jueces deben respetar su jurisdicción. Y cuando hay conflictos, hay forma de resolverlo. La cuestión de competencia, es cierto, la cuestión de competencia en el derecho argentino es uno de los temas más complejos. Es un tema muy complejo. Pero hay forma, siempre hay que solucionar. La vieja regla del derecho, el juez debe fallar, ¿no es cierto?, sin poder aducir la oscuridad, la insuficiencia. El juez no puede decir, no, mire, este tema yo no sé, tiene que fallar. Aunque el fallo sea justo o injusto. Habrá una forma de resolver con instancia superior. No siempre son justos los fallos. Le agradezco, doctor. Tenemos muchas felicitaciones, dos en especial del doctor José Alberto Meave y el doctor Álvaro Monzón, que son amigos del Club de la Libertad y suyos, que lo felicitan por la profundidad de su exposición. Quiero agradecerle a usted, a todos los presentes. Finalizamos un desayuno de coyuntura más sobre un tema realmente que nos apasiona a todos. Muchas gracias, doctor. Querría enviar un mensaje final antes de cerrar. Bueno, en primer lugar agradecerle a Álvaro y al doctor Meave, quien tengo un gran aprecio personal y profesional, ¿no es cierto? Que seguramente, digamos, sus opiniones son más en función de
de eso, pero mi mensaje final o un mensaje final que debemos mantenernos con tranquilidad, tener fe en las instituciones, tener fe en el Estado, en la justicia. Y bueno, pues como decía recién, va a haber fallos justos o va a haber fallos injustos. No siempre la justicia va a fallar como nosotros queremos. Lo más difícil es cumplir con la ley y con los fallos judiciales cuando no nos convienen, cuando son en contra. Pero ahí se ve el verdadero temple de una sociedad y de un Estado de Derecho. Lo único que nos puede salvar, porque hay una frase que decía Santo Tomás de Aquino hace mucho, yo siempre lo suelo mencionar a los alumnos, hace muchísimos años. Un gobierno sin justicia es simplemente un grupo de bandidos y de ladrones que están en el poder. Hay que reforzar el Poder Judicial y hay que creer en el Poder Judicial. Muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación, Carlos, y al Club de la Libertad. Creo que compartimos en grandes medidas estos valores. Muchísimas gracias. Sin duda, sin duda. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo desayuno.